¿Qué diablos representa este desafío de Ricardo Salinas Pliego? No para el presidente López Obrador, no para el gobierno, para México, para la democracia mexicana. Pues de esto se trató Radicales el día de hoy. Estuvo buenísimo. Hablamos de un empresario que no llega al poder económico por sus propios méritos, que ha sido misógino, que evade impuestos, que es profundamente arrogante y que está en franca oposición al Estado mexicano. Las cosas están cambiando porque lo que se dijo en este programa no lo va a encontrar usted, por supuesto, en ninguna televisora, y eso me da muchísimo gusto. No se pierda Radicales este viernes. ¿Qué hay detrás de la prepotencia de Ricardo Salinas Pliego? ¿Hay de verdad un gran poderío económico que somete al poder político o es más bien una actitud compensatoria porque se sabe débil? Radicales, viernes, 10 de la noche, atiéndalo ahí. Suscríbanse, Estudio B. Sin embargo, al aire, nos vemos el viernes, 10 de la noche. Viernes, 10 de la noche. Bravo. Muy buenas noches al auditorio de Estudio B, soy Ilse García, les doy la bienvenida a El Semanal. Hoy nos acompaña Montserrat Antúnez, pero le hemos preparado la síntesis que le preparamos cada viernes de información para que usted comience su semana, este fin de semana de vacaciones, muy bien informado. Le agradezco que nos acompañe esta noche y vamos a ir a una breve cortinilla y regresamos. Vamos a comenzar con la información de esta semana que fue del lunes 25 a hoy, viernes 29 de marzo, ya esta semana de Semana Santa, de vacaciones para muchos de ustedes. Y pues vamos a comenzar con lo que ocurrió el día lunes 25 de marzo. Este es un reportaje de nuestros compañeros de Sin embargo MX, de nuestra compañera reportera Nora Nancy Gaspar, donde nos habla cómo Xóchitl Gálvez recientemente en su campaña pues ha difundido a través de sus redes sociales supuestos mensajes de apoyo a su candidatura de parte de personajes del mundo de la farándula o de marcas que están en tendencia actualmente. Sin embargo, los implicados han salido a desmentir ese supuesto apoyo. Por ejemplo, el más reciente caso se registró luego de que en redes sociales circularon fotografías de un vaso con logotipo de la empresa Starbucks que también tenía impreso el nombre de Xóchitl Gálvez. La empresa internacional se deslindó, por supuesto, del diseño del recipiente para café y aseguró que no promueve ningún tipo de partido político. Recuerde que Xóchitl Gálvez, ella misma estaba impulsando a sus simpatizantes que pidieran un café donde en lugar de su nombre pues escribieran Xóchitl para apoyarla en su campaña. Pero también se ha intentado colgar de algunos otros personajes públicos, famosos, que también se han deslindado de ella. Vamos a ver este video con más información de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, quien se encuentra en segundo lugar de las encuestas, ha sido blanco de críticas luego de que en varias ocasiones ha presumido de apoyos en su favor que no existieron. La candidata presidencial ha difundido en varias ocasiones supuestos mensajes de apoyo a su campaña presidencial, en muchos de los cuales ha involucrado a personajes del mundo de la farándula o marcas que están en tendencia actualmente. Sin embargo, los mismos implicados han salido a desmentir ese supuesto apoyo que Xóchitl les atribuye. En uno de los hechos más recientes en redes sociales, circularon fotografías de un vaso con el logotipo de la empresa Starbucks, quien también tenía impreso el nombre de Xóchitl Gálvez, pero la empresa internacional se deslindó del diseño del recipiente para café y aseguró que no promueve ningún tipo de partido político. Anterior a este suceso, Xóchitl publicó un video en su cuenta de TikTok en el que aseguró que en el 2010, cuando buscaba la gubernatura del estado de Hidalgo, la banda de rock Molotov le expresó su apoyo con una canción. Sin embargo, la agrupación desmintió a la candidata mediante un comunicado, en el que afirmó que no apoyaba a alguno de los candidatos e incluso prohibió el uso de su música con fines electorales. Además, a finales del mes de febrero, tras concluir su denominada Conferencia de la Verdad, Xóchitl recibió un enorme ramo de rosas,
presuntamente de parte del influencer conocido como Flores el Patrón, quien caracterizado de buchón entrega personalmente ramos exuberantes de flores, situación que la candidata presidencial no tardó en presumir en su cuenta de TikTok. Otros personajes y empresas a los que Gálvez ha querido involucrar en su campaña rumbo a la presidencia de México son Santa Fe Clan, la compañía Bachoco, al medio Forbes México, entre otros. Esta semana Xóchitl Gálvez estuvo en el centro de la opinión pública, pero no precisamente por buenas noticias. Por ejemplo, el día lunes en su conferencia de prensa, esta que antes llamaba la mañaneta y ahora ya es más hacia su campaña, pues Xóchitl Gálvez anunció que de ganar la presidencia, ella regresaría a vivir a Los Pinos. Ella afirmó que a Palacio Nacional no, pues dijo, no me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente. Pero bueno, sí anunció que regresaría a Los Pinos, este recinto donde los presidentes de México, los últimos presidentes de México vivían hasta que llegó el presidente López Obrador y lo convirtió en un centro cultural. Esto también pues generó muchísima polémica, pero vamos a escuchar lo que dijo el día lunes Xóchitl Gálvez al respecto. Realmente Los Pinos, yo dejaría la casa, es más, yo no me imagino viviendo en esa casototota, no la necesito. Yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox, sin problema. Es mucho más grande que la casa que tengo. Mi casa actual es de 250 metros, creo que esa tiene como 500 metros, o sea, de entrada es mucho más grande. Y el salón presidencial me parece bien, el que se tenía para los eventos. El López Mateos, yo creo que con eso es suficiente para poder trabajar ahí, un área de oficinas, quizá, que veo que ahí han arreglado muchísimas zonas, pero Palacio Nacional no me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente. Y para cerrar el día lunes tenemos esta información sobre el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ese día afirmó que un juez le concedió ya una suspensión definitiva en contra de la clausura del campo de golf ubicado en Tangolunga, en Huatulco, Oaxaca, el cual, pues recuerde usted, fue resguardado en días pasados por la Guardia Nacional luego de que fue declarado área natural protegida. A través de sus redes sociales, pues con este lenguaje que ya se le caracteriza a este empresario mal hablado, grosero, insultando siempre a las mujeres, pues él informó de la llegada de esta determinación del juez y le pidió a Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría de Gobernación, que quitara los sellos de clausura para que él volviera a hacerse cargo del campo de golf. Algo que, por supuesto, todavía no ha pasado, por suerte. Más adelante le vamos a informar qué contestó a las autoridades respecto a este supuesto amparo que tiene el empresario. Pero vamos ahora a pasar ya a la información del martes 26 de marzo y también, como usted se ha dado cuenta, estos últimos semanales ya nos hemos concentrado más en el tema electoral, por supuesto, de cara a la elección de junio, y esta semana tampoco es la excepción, aunque fue una semana de vacaciones, estuvo llena de información. Vamos a empezar el martes con esta información desde el INE, ya que la Comisión de Quejas y Denuncias de este instituto ordenó, esto ocurrió ya la noche del lunes, al presidente López Obrador bajar o modificar 7 de sus conferencias de prensa matutinas por la presunta vulneración de los principios de neutralidad e imparcialidad en el proceso electoral de 2024. Se trata, por ejemplo, de las conferencias del 2, del 6, del 7, del 8 y del 9 de febrero. Además, también se le está pidiendo modificar o bajar las conferencias del 4 y 6 de marzo. Esto a raíz de denuncias de partidos de oposición, quienes afirman que pues en esas conferencias matutinas el presidente hizo declaraciones que vulneran los principios de neutralidad. Sin embargo, ya el martes por la mañana, sin que fuera cuestionado de esto, el presidente mismo sacó el tema y criticó las medidas cautelares dictadas por el INE, pues señaló que ese instituto es muy estricto en el proceso electoral, ya que le impidió ocupar el término oligarquía corrupta.
en estas mañaneras donde se está pidiendo que se modifique, pues como el presidente acostumbra a llamar a algunos grupos de oposición, como la oligarquía corrupta, pues de ahí deriva estas quejas de la oposición que le piden finalmente al presidente que modifique o baje estas conferencias. El mismo martes el presidente se refirió al INE, pues como estar también a favor de la mafia del poder. Y ese mismo día dijo, tengo que ver con mucho cuidado el texto que iba a leer ese día. Ya usted sabe que desde que empezó la veda electoral para los funcionarios, pues el presidente ha dado clases de historia en sus conferencias matutinas. Y pues en el día martes él dijo, tengo que tener más cuidado porque ya no puedo decir oligarquía corrupta. Sin embargo, bromeó que una de las formas que se le podría llamar a la mafia del poder es así, mafia del poder o conservadurismo corrupto. Eso fue lo que pasó el día martes, y también ya pasando a otro tema, pues tenemos también una mala noticia para Xóchitl Gálvez, ya que un reportaje, sin embargo, informó el día martes que tanto Alejandro Moreno Cárdenas como Marco Cortés Mendoza, los dirigentes nacionales de PRI y PAN respectivamente, no solo han asegurado ya su futuro político al aparecer en el primer lugar de las listas del Senado, como por supuesto senadores plurinominales, sino que también han acaparado los espacios en los spots de la campaña presidencial. Una situación que ha llevado a su abanderada, a Xóchitl Gálvez, a pedir recursos y espacios para su campaña. En el portal del INE de promociones de radio y televisión, Xóchitl Gálvez tiene registrado 8 spots por el PAN, mientras que Marco Cortés tiene un mismo video con 4 registros. Y también, por ejemplo, en el caso del PRI, Xóchitl Gálvez tiene también 8 promocionales registrados y ahí Alejandro Moreno Cárdenas tiene 2 spots en los que aparece presumiendo la experiencia del prismo en el gobierno, a lo que se suman otros 9 del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alejandro Moreno, donde hacen propuestas con este programa que han estado presumiendo los del PRI, Paquete Arranques, donde prometen dar 120,000 pesos a todos los jóvenes mexicanos. Y bueno, a diferencia de ellos, Jesús Zambrano Grijalva, el dirigente del PRD, otro partido que abandera a Xóchitl, no figura en ninguno de estos spots. Y bueno, el Partido del Sol Azteca, de hecho, da la mitad de sus spots federales a la candidatura de la Fuerza y Corazón por México, esta alianza que está abanderando a Xóchitl Gálvez. Esta situación no ocurre, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, ni siquiera ocurre tampoco con Álvarez Maínez. Pero vamos a ver en este video también de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar, pues por qué la están agandallando a Xóchitl tanto Alito como Marco Cortés en los spots. Lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña desde 10 pesos. Con estas declaraciones, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, se quejó de los recursos que le asignaron los partidos que respaldan sus aspiraciones presidenciales, ya que considera que los mismos son insuficientes. Casi desde el arranque de las campañas presidenciales, Xóchitl se ha visto envuelta en polémicas con los partidos que conforman la coalición que la impulsa, ya que desde el inicio del proceso electoral Alejandro Moreno Alito y Marco Cortés han acaparado sus spots para promocionarse, de lo que la propia Xóchitl se quejó. Después vino el reclamo de los pocos recursos que destinaron a su campaña. El 18 de marzo, Xóchitl Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, consideró que los recursos económicos que se han destinado a su campaña electoral rumbo a la presidencia de México no son suficientes. Durante la inauguración de su denominado Xochibús, Gálvez dijo que necesitaba que más gente la conociera en México. Para ello, dijo que necesitaba más dinero, por lo que ante esta falta de recursos, buscaría el apoyo de sus seguidores, a quienes le solicitó aportaciones desde 10 pesos. Además, en declaraciones a medios a su paso por Campeche, exhortó a los partidos a utilizar el 100% de los spots para promocionar su imagen, como lo está haciendo Morena a favor de Claudia, dijo. La queja no era nueva, ya que durante su conferencia del 11 de marzo, la abanderada presidencial solicitó a los dirigentes de los partidos que la respaldan que le dejaran tiempo en los tiempos oficiales para promocionarse, entre ellos los spots de radio y televisión,
ya que consideró que no tenía suficientes espacios para hacer campaña. Ojalá los partidos me den más espacio y se den cuenta que el enemigo está bien cañón, porque yo no solo estoy peleando contra Sheinbaum, también con el presidente. Ojalá me cedan más tiempo de sus spots y de sus pautas para poder hacer más propuestas. Es el llamado público que le hago a todos los partidos y más lana, expresó en ese momento la candidata opositora. Tanto Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, como Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, han utilizado spots para promocionar su imagen en lugar de hacer propaganda en favor de Xóchitl, a quien hasta el momento solo le han prometido que aumentarán los recursos en favor de su campaña rumbo a la presidencia de este 2024. Bueno, el día martes ya hubo la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, a la afirmación que había hecho un día antes el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien dijo que contaba con un amparo para que le regresaran el campo de golf de allá en Huatulco. Y ese día, el día martes, la Semarnat dijo que esa suspensión definitiva que obtuvo el empresario pues es para los efectos de mantener vivo el ecosistema, por lo que dicha medida no contraviene lo establecido en el decreto por el que se declara esa zona como área natural protegida. En un comunicado, la Semarnat recordó que la declaratoria del Parque Nacional Tangolunga como área natural protegida tiene por objetivo recuperar un bien público para el disfrute del pueblo de México y el medio ambiente de Huatulco, ya que conecta más de 17,000 hectáreas de selva en buen estado de conservación y hábitat de distintas especies, mamíferos y flora endémica. También añadió la Semarnat: al continuar los daños ambientales, se buscará que la clausura se mantenga y se comience con el proceso de restauración del ecosistema. La dependencia informó que el agua ocupada para el campo de golf para regar el pasto representa el consumo de todos los pobladores de Oaxaca por 10 días y más de 2 años del consumo de la población de Santa María Huatulco. En este contexto de estiaje es importante pues que la población del estado y el municipio cuente con este líquido y pues con esta agua que se está regando este campo de golf, pues podría contribuir a cubrir la necesidad de agua en la zona de Huatulco. Es por ello que pues la Semarnat sostiene que el campo de golf sigue suspendido, ojalá así siga y ojalá pues esa zona de verdad pueda ser para el disfrute de la gente de Huatulco, no como ahora lo afirma el empresario que dice que les están quitando una área de recreación a la gente de Huatulco, cuando realmente pues en estos momentos quién sabe si realmente la gente puede entrar así como así a esa zona. Vamos ahora al miércoles 27 de marzo, ya al día miércoles. Y pues vamos a comenzar igual con información de la conferencia matutina del día miércoles. Ese día fue el último que hubo conferencia matutina en esta semana. Se reanudan el día lunes. Ese día el presidente López Obrador aseguró que no se podría anular la elección en México porque no hay ningún motivo. Sin embargo, consideró que si esto se llegara a hacer sería irracional, el equivalente a un golpe de Estado técnico y, añadió, como soltar a un tigre o a muchos tigres. Ese día el presidente fue cuestionado sobre si cree que van a intentar anular la elección por parte de la oposición y él respondió: no. Es que el pueblo es mucha pieza y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que alertó ese día en la mañanera del día miércoles el presidente López Obrador. Sí hay un sector, sobre todo los muy conservadores fanáticos, que están molestos, y los intelectuales orgánicos y medios de información, de manipulación, y algunos sectores también, como ha sido siempre en la historia de México, de clases medias conservadoras. Pero así es la democracia, hay que garantizar la libertad
a todos, no reprimir, garantizar el derecho a disentir y tener paciencia. Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, toco madera, pues solo que la irracionalidad, ¿no?, nos llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre. O a muchos tigres. ¿Lo van a intentar, presidente? ¿Lo van a intentar? No. Es que el pueblo es mucha pieza. El pueblo es mucha pieza. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman. Sin embargo, nuestro pueblo está muy politizado. Ahora vamos a otra información del día miércoles, otra de las propuestas polémicas que hizo esta semana la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, quien subió el miércoles a sus redes sociales una propuesta de campaña para el INE, donde utiliza sus logotipos, sus colores y tipografía. Y bueno, esto provocó una reacción airada de Morena y el Partido del Trabajo en el Consejo General de ese instituto. La campaña que Gálvez propone es que el INE advierta a los votantes que ningún partido puede eliminar los programas sociales, lo cual es algo engañoso, ya que cualquier fuerza política con los votos suficientes en el Congreso podría revertirlos en el futuro, incluso aquellos que, durante el gobierno del presidente López Obrador, quedaron establecidos ya como obligatoriedad en la Constitución. Vamos a escuchar primero cómo anunció esta campaña Xóchitl Gálvez en su conferencia de prensa ese día y vamos a darle más información al respecto. Hoy vengo a anunciar una solicitud que hemos hecho a la presidenta del Consejo General del INE, a Guadalupe Tadei, y a todos los consejeros electorales. Una de las evidencias más contundentes de que enfrentamos una campaña de Estado a favor de Morena y Claudia Sheinbaum es el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de estas elecciones. No se les olvide que el debate con el presidente de la República empezó cuando él aseguró que yo en la Feria del Libro había dicho que iba a quitar los programas sociales, presenté mi derecho de réplica, gané un amparo de un juez, por cierto está en revisión de la Suprema Corte de Justicia para la resolución final, aún todavía no lo resuelve, pero el tema de fondo es esta aseveración, esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales, ya preparando terreno, como lo ha hecho con otros candidatos, para que la gente pues le agarre uno odio, coraje, y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar. Obviamente se dan cuenta de la inseguridad, se dan cuenta de la falta de medicinas, pero cuando tú ves una condición de carencia, pues cuidas lo poquito que tienes, ¿no? En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio, usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena.
Por ello, como lo hizo el candidato de la Alianza Pepe Yunes al gobierno de Veracruz, hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje. Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Estos programas son tuyos, no son de una persona ni una dádiva de ningún partido político. Y en ese sentido hemos hecho algunas propuestas de manera muy respetuosa. Sabemos que el INE tiene creativos para que se pongan este tipo de letreros por todo el país, diciéndole a la gente: ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos, los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Adelante, gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos. Aunque la misma Xóchitl reconoció que el INE tiene a su propia gente creativa que pudo haber hecho la propuesta si es que la aceptaba para hacer esta campaña que ella propone de que se diga a la gente que los programas sociales no pertenecen a ningún partido, pues ella se adelantó, no le interesó, hizo estas que al parecer fueron fotomontajes de la campaña que ella proponía ya con los logos y los colores del INE, y la difundieron por redes sociales a todo lo que da, ya casi dándola como un hecho. Por supuesto, esto generó mucha polémica desde el pasado miércoles, y primero en conferencia de prensa desde Puerto Escondido, allá en Oaxaca, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la propuesta de Xóchitl, y ella afirmó que su partido no está condicionando absolutamente nada, y recordó que los partidos que abanderan a su contrincante fueron quienes votaron en contra de subir a rango constitucional los programas sociales. Vamos a escuchar lo que dijo Sheinbaum el día miércoles. A ver, los programas sociales. Se ha dicho que se están condicionando los programas sociales a cambio de un voto. No, no somos iguales. Porque nosotros, por eso lo dije en las asambleas y lo digo así, está en la Constitución, son derechos universales. Lo que hay una distribución del recurso sin intermediarios. Le llega directamente a los adultos mayores o a los jóvenes que están inscritos en la educación media superior o a las personas con discapacidad. Es una entrega directa. Es muy distinto a lo que ocurría antes, que sí había una estructura asociada a la compra del voto. Entonces, lo que nosotros describimos lo que ha dicho Fox, que quien recibe un programa social es un flojo. Describimos lo que decidieron los diputados del PAN en la Cámara de Diputados en contra de la pensión universal a los adultos mayores. Mencionamos que en el caso de la Ciudad de México el PAN votó en contra del apoyo a todos los niños y las niñas. Entonces es una enorme contradicción que se vote en contra, porque no es un asunto individual, es un proyecto y los partidos políticos que lo respaldan. Entonces es muy distinto que se haya votado en contra y después se diga que se está de acuerdo, e igual con el salario mínimo y otros temas, como siempre lo he dicho. Claro, si dijeran lo contrario, pues entonces tendrían problemas. Estos no son programas asistencialistas, no, son derechos del pueblo de México. Por eso son proyectos de nación distintos. Eso fue lo que dijeron las candidatas por la mañana, pero ya más tarde, el mismo miércoles, previo a la sesión del Consejo General del INE, tanto el representante de Morena como el representante del Partido del Trabajo, Sergio Gutiérrez Luna, y Gerardo Fernández Noroña, presentaron pues ya una queja formal por esta propuesta que había hecho Xóchitl Gálvez por la mañana, donde pues sí, se plagiaba los logos del INE y los colores del INE. Ya durante la sesión del Consejo General, el representante del PT, Fernández Noroña, denunció ante el Pleno ya el uso de la imagen del instituto y dijo que lo estaba utilizando para propaganda personalísima y electoral Xóchitl Gálvez y que pues estaba tratando de confundir a los votantes. Vamos a escucharlo. El día de hoy, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, que primero dijo que iba a quitar los programas sociales, luego firmó
que sí los iba a mantener y como nadie le cree, luego lo hizo con sangre, hoy está incurriendo en un asunto gravísimo. Está dando la impresión de que el INE ya hizo una propaganda que dice: gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos, INE. Aquí está el logotipo, aparece como en un espectacular, está en sus redes, ha hecho una solicitud a este instituto, a la presidencia, para que la reciban los consejeros con este tema y pretende que el INE le haga esta propaganda electoral ante su falta de credibilidad, pero lo grave es que esté usando el logotipo del INE, no es... Y bueno, en la misma sesión del Consejo General del INE, ya con una postura, la presidenta del INE, de este instituto, Guadalupe Tadei, pues aclaró que sí, efectivamente ya habían recibido la carta que les había enviado Xóchitl Gálvez, pero que eso pues no obligaba al instituto a difundir las propuestas, por lo que efectivamente, decía Tadei el día miércoles, la candidata confunde a la ciudadanía con la procedencia de dicha campaña que ya estaba circulando en las redes sociales gracias al tuit de Xóchitl Gálvez. Tadei manifestó lo siguiente: lo que es inadmisible es que se confunda la imagen del institucional de este instituto, que debe ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad del 2 de junio, porque aún no ha sido discutido en el Pleno de los Consejeros, en referencia a la propuesta. Ese mismo día ella le pidió respetuosamente a la candidata que pues se quedaran solo con la petición, sin presentar las imágenes de lo que estaba proponiendo. Entonces le hizo una atenta invitación a que bajara ese tuit de sus redes sociales, algo que no ocurrió hasta pasadas ya la medianoche, o sea, ya en las primeras horas de la madrugada del jueves. Entonces ahí dejaron esas imágenes hasta donde pudieron y por supuesto sus simpatizantes, líderes de oposición, pues estuvieron circulando estas imágenes para básicamente sí, hacer pensar a la gente que esa campaña ya estaba circulando cuando el INE ni siquiera la había aprobado. Para cerrar el día miércoles, una encuesta que se publicó ese día, pues dio el panorama que tenemos a 2 meses de la elección, y pues no ha cambiado mucho ya desde hace varios meses, y es que la candidata de Morena pues sigue todavía al frente de las encuestas. Se trata de las Heras de Motecnia, quien difundió el miércoles esta encuesta que revela que Claudia Sheinbaum tiene 31 puntos sobre Xóchitl Gálvez, todavía está 31 puntos arriba. La encuesta realizada a nivel nacional entre el 14 y el 17 de marzo, pues marca un escenario electoral probable si hoy fueran las elecciones, y el cual es el siguiente. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum captaría el 66% de las preferencias y Gálvez un 31%. Es decir, pues todavía este porcentaje amplio de diferencia sigue sin cerrarse, mientras Jorge Álvarez Maínez, el candidato de MC, pintaría con apenas un 3% para ubicarse en el tercer lugar. Ya desglosado, según de las Heras, la morenista alcanzaría 32.591.000 votos, Gálvez juntaría 15.435.000 y Álvarez Maínez pasaría apenas el 1,000,000 de votos. Ahí está esa encuesta que también pues tuvo mucho eco esta semana en la oposición y también del lado de Morena. Vamos ahora al día jueves, el jueves 28 de marzo, y vamos a empezar con la respuesta de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a lo que había dicho un día antes el presidente López Obrador, que como le informábamos hace un momento, había planteado que si se intentaba hacer un golpe técnico con los resultados de la elección de junio, pues iban a soltar no solo a un tigre, sino a muchos tigres. El día jueves, ya antes de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, medios abordaron a Guadalupe Tadei, quienes le cuestionaron estos dichos del presidente, y ella pues dijo lo siguiente: desde el INE no se está gestando un golpe técnico, y aseguró que ese instituto está trabajando en lo que le toca para que las elecciones salgan de la mejor manera posible. Vamos a escucharla, y esto fue lo que dijo. Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. Nosotros estamos trabajando en lo que nos toca. No hay nada que se esté gestando en el instituto en contra del proceso electoral. Es nuestra materia, es nuestra atribución, es nuestra responsabilidad y así lo vamos a hacer. Pero sí enturbia mucho el agua en las declaraciones de quien viene. Si se tratara de cualquier ciudadano, no habría problema, le creería al 100%, pero son las declaraciones del presidente quien está enturbiando el agua electoral. Sí, yo creo que en época
En este momento que estamos de campañas, todo tipo de declaraciones abonan o perjudican a las campañas electorales. Yo apelo a la prudencia de los servidores públicos en su totalidad, apelo a la prudencia de los partidos políticos, a la prudencia de sus equipos de campaña, que mantengan una línea de debate correcta, de la prudencia necesaria en términos sociales y políticos, y que tengamos finalmente una campaña pues que valga la posibilidad de que el ciudadano se decante por una fuerza política. Que lo principal, que la gente sabe. ¿Qué es lo principal? En concreto, consejera, ¿considera que el presidente ya se está metiendo a este proceso electoral? No electoral? vamos a prejuzgar, eso solamente lo va a juzgar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de la calificación de la elección. Nosotros lo que hacemos todos los días, a queja recibida, denuncia recibida, se le da un tratamiento. Y bueno, el día de ayer, en entrevista con los periodistas, Gerardo Fernández Noroña, el representante del PT ante el INE, también abordó este tema de los dichos del presidente sobre si se podía que desde la oposición se esté buscando gestar un golpe técnico a la elección. Y él pues consideró que, aunque se vienen todavía varias batallas al interior del INE rumbo a la elección, y puso ejemplo lo que había sucedido con la campaña de Xóchitl Gálvez, dijo, también consideró pues que actualmente no hay las condiciones que podrían dar paso a que la oposición pudiera justificar esto, un llamado golpe de estado técnico. Sin embargo, también puso mucho énfasis en que la gente va a ser quien decida lo que va a ocurrir el 2 de junio y también consideró que está en manos de la ciudadanía, pues el que no pueda haber paso para que se pueda argumentar un golpe técnico. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista del día de ayer con los periodistas. Que también desde el Consejo General del INE y de las comisiones se pueden ir generando los insumos para construir esa narrativa que ya lleva hace rato en la opinocracia de la derecha. Hay una elección de Estado, hay una intervención directísima de los grupos criminales para influir y decidir la elección como ocurrió en la elección del 2021 y otras elecciones estatales. Hay una narrativa de la comentocracia también en el sentido de la intervención directísima del presidente de la República como un elemento distorsionador que confirma la narrativa de la elección de Estado. Y por supuesto el proceso interno de Morena, que rebasó todos los límites legales y económicos. ¿Cómo también contrarrestar, Gerardo, esta narrativa, este sonsonete que va a ir cobrando mayor fuerza en la medida en que los números no se mueven en beneficio de la candidata de la derecha? Y bueno, en cuanto al proceso interno, que está superado todo, hay una candidata que tiene un enorme respaldo popular y que hasta el Reforma ya dijo que trae 20 puntos arriba de la candidata del Frente Guango de derecha. Los otros elementos que tú dices, efectivamente, ahí están todos. Hay toda una campaña encaminada a anular la elección. Por eso es muy importante lo que logramos ayer, de que el Consejo General del INE se manifestara en sus diferentes integrantes, algunos activamente con su voz y su planteamiento de que eso no es así, y otros con su silencio que convalidaron, porque perdieron la oportunidad de abrir una grieta en el órgano electoral con este discurso que ha ido avanzando. El propio Pizaña, que originalmente miembro del Tribunal Electoral, había hecho un planteamiento en el sentido de la violencia como un elemento que pudiera generar la nulidad de la elección, hizo después una precisión en el sentido de que es mucho más complejo que eso para que una elección se anule, que deben darse una serie de factores muy diversos y muy complejos que difícilmente se pueden dar y que
como ha sido, yo comentaba, inclusive en 94 mataron al que acaban de cumplirse 30 años del asesinato de Colosio. Si eso no es convulsión política y violencia bárbara, pues no sé qué sea, un magnicidio. Un año antes habían asesinado a Posadas, en ese sexenio de facto de Salinas habían matado 500 perredistas, mujeres y hombres, por luchar por la defensa del voto. Unos meses después habían matado a Ruiz Massieu. Por si eso no fuera suficiente, el 1 de enero de 94 se había levantado en armas el Ejército Zapatista. La entrevista completa la puede ver en el canal de Sin embargo al aire. Para cerrar el día jueves, tenemos esta información que también se ha desarrollado durante la semana, y es que el día de ayer el presidente López Obrador respondió a las declaraciones que hizo Javier Milei, su homólogo argentino, quien lo calificó de ignorante durante una entrevista que le dio a la cadena de televisión estadounidense CNN. López Obrador escribió ayer por la mañana en su cuenta de X. Ayer ya no hubo conferencia matutina, entonces el presidente se manifiesta al respecto en su cuenta y pone lo siguiente: Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto. Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Luego pone un postdata: abrazo a Gustavo Petro. Milei también arremetió contra Petro en esta entrevista con CNN, que en realidad se va a publicar completa el próximo domingo. Pero ya en algunos adelantos difundidos, el presidente argentino dijo sobre su par colombiano que mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, en referencia al pasado del presidente colombiano como miembro de un grupo de guerrillero en ese país. Y bueno, en protesta por los dichos del gobierno, el gobierno colombiano ordenó el miércoles la expulsión de los diplomáticos de la Embajada de Argentina, sin aclarar exactamente quiénes iban a ser expulsados debido a esta medida. Declaraciones del presidente de Argentina que han generado polémica, por supuesto, y vamos a ver el domingo qué más dijo en esa entrevista a CNN. Pero vamos ya a la información del viernes 29 de marzo, el día de hoy. Espero que usted, si está en casa descansando, pues muchas gracias por acompañarnos, pese a que son vacaciones, y pues a los que se fueron de vacaciones, ojalá nos vean después en diferido, pues semanal de esta semana. Y bueno, vamos a empezar con el día de hoy, y es que el INE ya finalmente hizo un llamado enérgico a Xóchitl por la campaña que propuso, sin embargo no le ha dado una sanción. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pidió a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez a que no use indebidamente el emblema e imagen del organismo electoral, debido a que puede afectar la confiabilidad del instituto y confundir a la ciudadanía. En un comunicado, esta comisión del INE detalló que la abanderada del PRI, PAN y PRD presentó un prototipo de propaganda, esta que estamos viendo en estos momentos, que incluía su imagen para asegurar la continuidad de programas sociales. Ante ello, el organismo determinó un enérgico llamado contra la aspirante presidencial por el mal uso de su logotipo en propaganda electoral. Sin embargo, declaró improcedente otorgar la medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, o sea, darle una sanción, una llamada de atención, por tratarse de hechos futuros de realización incierta. Las consejerías explicaron que, a pesar de la baja de la publicación, puede seguir apareciendo en algunos dispositivos por la huella que deja el contenido de los metadatos. Además, destacó que es improcedente la tutela preventiva, pues ya justo a que se trata de hechos futuros de realización incierta. Por ejemplo, el consejero Arturo Castillo detalló que el emblema del INE está registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porque lo que su mal uso puede generar multas de 250,000 UMAS, algo que tampoco va a ocurrir en el caso, o hasta el momento no ha ocurrido en el caso de Xóchitl. Por su parte, la presidenta de esta comisión, Claudia Zavala, mencionó que no se debe dar un uso político a la imagen del INE ni que se confunda a la ciudadanía. Ella dijo: es muy desafortunado porque el logotipo del INE es una marca registrada de uso exclusivo del INE y solo con autorización del INE puede ser utilizado. Un actor político no puede beneficiarse electoralmente utilizando el logotipo de la autoridad que arbitra las elecciones. Finalmente, se mencionó que la comisión tiene la facultad de dictar resoluciones urgentes, pero que es la unidad técnica de lo contencioso electoral quien continuará la investigación frente a la queja de Morena y los partidos aliados. Pues ya esta resolución después tocará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien podría definir o no una sanción.
pues ya lo que se ha dicho varias veces, parte de las estrategias a veces de las campañas es hacer cosas que no son correctas o que van en contra de los lineamientos del INE, por ejemplo, pero hacerlo hasta donde no les cause un daño, ¿no? O sea, ellos tal vez ya lo tenían muy medido, hasta donde podían aventar una campaña de ese tipo que ya es tal cual. Sí, tratar de engañar a la gente con que el INE ya lanzó una campaña de esas magnitudes. El INE finalmente se dice casi que no puede haber ahorita una sanción inmediata, pero ya ahí está esa campaña circulando en redes sociales, porque como bien dice este comunicado también, pues es imposible bajar todas estas imágenes de donde ya están circulando. Le pueden ordenar a Xóchitl Gálvez bajarla, pero no a muchos de sus simpatizantes hacerlo. Ahí está también ese tema preocupante, ojalá más adelante se siga abordando. Y para cerrar el día de hoy la información, tenemos también estos días, el día de ayer y el día de hoy, las candidatas no han tenido eventos públicos, eventos masivos, pues ya también un poco respetando las festividades de estos días para muchos mexicanos que son católicos y pues que llevan muchas de estas tradiciones todavía muy en apego. Pero bueno, el día de hoy también a través de Twitter, donde jamás acaba pues estos intercambios, hubo un intercambio muy interesante entre Claudio X González y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Primero vámonos a un tuit, el que emite Claudio X González, donde él escribe lo siguiente. La doctora Sheinbaum en los 80s y 90s decía combatir el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso del régimen entonces dominante. Pero al combatir al monstruo se convirtió en el monstruo. Ahora defiende el autoritarismo, la corrupción, el desfalco y el abuso. Y bueno, por supuesto, la candidata le respondió más tarde en un mensaje también en X, donde le escribe lo siguiente. Imagino la frustración de Claudio X González. Debe ser difícil abanderar una causa perdida, ya no tener el derecho de picaporte o el terrible sufrimiento por tener que pagar impuestos. Debe causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana. Estoy bien, escribe, estoy bien y de buenas. Sus ofensas me indican que vamos por buen camino. Es parte de lo que escribió Claudia Sheinbaum en este tuit en el que responde a Claudio X González. Como le digo, aún en días de vacaciones, por supuesto en tiempos electorales, en tiempos de campañas, por supuesto que la información no acaba. Sin embargo, aunque el Sin embargo semanal lo hemos hecho con información electoral, antes de despedirme, quisiera dejarlos con un video de una tragedia, totalmente una tragedia lo que está ocurriendo en Taxco, empezando por el secuestro y asesinato de una niña de solo 8 años de edad, que derivó pues en el intento de linchamiento de 3 personas. Una de ellas, pues sí, finalmente falleció, a la que señalan por estar involucrada en este asesinato y en este secuestro de esta menor de solo 8 años de edad. Toda una tragedia que deriva mucho de también la falta de justicia que hay en muchos lugares en este país, que llevan a este linchamiento. El día de hoy, pues también hubo una procesión allá en Taxco, bueno, más bien una manifestación para exigir justicia por Camila y después del día de ayer, de estas imágenes tan tremendas que vimos el día de ayer, de este intento de linchamiento contra 3 personas, finalmente se consuma con la muerte de una de ellas. Antes de despedirme, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el semanal de esta semana de marzo, ya la última de marzo, comenzamos con abril, del 25 al 29 de marzo. Esperemos que quede usted muy bien informado. Me da mucha tristeza terminar con esta noticia, pero es importante también saberlo porque es algo que conmocionó a todo el país esta semana. Le agradezco muchísimo haberme acompañado. La próxima semana ya estará aquí con nosotros Montserrat Antunes. Le deseo muy felices vacaciones y nos vemos el próximo viernes. La indignación moral estalló este jueves en Taxco, Guerrero, y dejó clara una crisis de autoridad y falta de confianza en los sistemas de procuración y administración de justicia. Camila, una niña de 8 años, fue reportada como desaparecida el miércoles 27 de marzo tras acudir a una casa a donde le invitaron a divertirse a una alberca. Cuando su mamá fue por ella, le dijeron que nunca había llegado, pero los videos de seguridad revelaron lo contrario y además mostraron a una mujer y a un hombre sacar un bulto y subirlo a un taxi. La familia de Camila denunció ante las autoridades lo ocurrido y más tarde fue detenido un taxista que estaría involucrado. Y en la mañana del jueves, el cuerpo de Camila fue hallado en la carretera Taxco-Cuernavaca y los presuntos responsables, señalados por decenas de pobladores, no fueron requeridos por la Fiscalía de Guerrero ni para ser entrevistados.
Su familia junto a vecinos y demás habitantes exigieron la detención de dichas personas, pero argumentaban que no tenían orden de cateo ni de aprehensión. El enojo fue aumentando y pasando el mediodía, decenas de pobladores entraron por la fuerza a la casa para sacar a golpes a una mujer y 2 hombres, a quienes lincharon en Avenida Los Plateros, frente a poca presencia de policías y militares. Los 2 hombres fueron trasladados al hospital y la mujer murió por la gravedad de los golpes que recibió. Todo esto mientras se realizaba el cortejo fúnebre y el velorio de Camila. Lo que sucedió en Taxco refleja la falla del sistema y de las autoridades locales ante el secuestro y feminicidio de Camila y el linchamiento de las personas imputadas, pues más allá de una organización colectiva expone la deficiencia del Estado para proveer justicia.